Por favor, vamos a reanudar la sesión. Oye, Víctor, en la primera no hay criterio del gobierno porque lo ha retirado, ¿no? No, lo ha retirado, ¿no te han dado? Buenas tardes. Señor presidente, buenas tardes. ¿Qué hay, Modesto? La primera, el criterio contrario del gobierno está retirado. Está retirado, o sea que no hay criterio del gobierno ni de la comisión. Criterio contrario, De acuerdo. De acuerdo. Tomen asiento, se reanuda la sesión. Corresponde ahora la toma en consideración de la proposición de ley sobre el Defensor del Pueblo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Silencio, por favor. Y que aparece publicada en el Boletín Oficial de las Cortes del día 20 de junio. Si no hay objeción por parte de la Cámara y en base a esa publicación podemos dar por leída la proposición de ley. No hay mantenido criterio del Gobierno ni de la Comisión, por lo que, de conformidad con el artículo 92, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario proponente para exponer los fundamentos y motivos de su iniciativa. Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Peces Barba. Señor presidente, señoras y señores diputados, me corresponde el gran honor de defender la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el Defensor del Pueblo. Y para mí y para mi grupo parlamentario es un honor el haber introducido como proposición de ley este desarrollo del artículo 54 de la Constitución, porque consideramos que es un artículo central y su desarrollo asimismo para la defensa de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, que es uno de los fundamentos, yo diría incluso la razón de ser central de la democracia. Parafraseando a Pascal, podríamos decir que toda nuestra dignidad política está en el respeto y en la promoción de los derechos fundamentales. Y es tan importante la defensa de la libertad y de los derechos de los ciudadanos que, como dijo el rey don Juan Carlos en Estrasburgo hace apenas unas horas, citando a don Miguel de Cervantes, la libertad es uno de los más preciados dones del hombre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar incluso la vida. He sabido, señor presidente, señoras y señores diputados, que los planteamientos clásicos de unas declaraciones de derechos que garantizaban al ciudadano frente a un Estado liberal no intervencionista en este campo de los derechos humanos necesitan hoy un complemento y un desarrollo desde varias perspectivas para adecuar esos fines de la defensa de los derechos humanos con los cambios sociales, culturales, económicos, tecnológicos, etc. Esos nuevos modelos de defensa hoy de los derechos humanos pasan, por ejemplo, por la acentuación de la función promocional del derecho, para integrar los derechos con los contenidos igualitarios que los hagan ser más reales para todos
y pasan también, y quizás sea eso paradójico, por la creación de técnicas y de instituciones que defiendan los derechos de los ciudadanos frente al carácter cada vez más invasor e intervencionista de la administración pública. Carácter invasor e intervencionista que, por otra parte, es necesario para asumir con eficacia precisamente esas tareas de promoción antes señaladas, que si sirven para promover nuevos espacios de liberación humana, pueden también a su vez generar otras opresiones como antítesis. Y por eso nuestra Constitución, en su artículo 54, sale muy previsoramente al paso de esa dificultad al afirmar que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Hay que subrayar, además, que la proposición de ley que pretendemos introducir con este contexto y con estos fundamentos filosóficos se encuentra en desarrollo del artículo 54, que está en el capítulo cuarto del título primero, que se llama de las garantías, de las libertades y de los derechos fundamentales. Y es un tema importante porque es un tema que se refiere al desarrollo constitucional, un tema que comprendo que a estas horas de la tarde no suscite un entusiasmo indescriptible entre los señores diputados y, desde luego, entre los miembros del Gobierno ausentes del Banco Azul. Pero nuestra proposición de ley es, a nuestro juicio, un elemento clave para cerrar el arco del desarrollo constitucional en esta materia. Los orígenes, como saben sus señorías, de la institución están en Suecia ya en el siglo XVI, con un funcionario real que se llamaba el Seneschal Drotzen, y se perfecciona en Suecia y se amplía en Suecia en 1713 con Carlos XII por un decreto de 26 de octubre de ese mismo año, pero todavía como funcionario real. Será definitivamente, con algunas vicisitudes anteriores, en 1809, con la Constitución sueca de ese año, cuando se consolida como ombudsman, dependiente ya no de la corona en ese momento, sino del Riksdag, es decir, del Parlamento sueco. La eficacia del ombudsman para la fiscalización de la Administración ha hecho que hoy esta figura sea adoptada por muchos países con instituciones jurídicas no homogéneas, por monarquías parlamentarias, por monarquías constitucionales, por estados federales, por estados unitarios. Podemos señalar, por supuesto, a los demás países escandinavos, Finlandia, Dinamarca, Noruega, pero también a Nueva Zelanda, a la Gran Bretaña, a Israel, a Francia, a la República Federal Alemana, al Canadá, a Chipre, a Italia, a varios estados de los Estados Unidos de América, a varios estados de Australia e incluso a ciudades que aceptan una figura como el ombudsman para el control o la fiscalización, diríamos en un castellano más correcto, de su administración municipal, como Zúrich, Tel Aviv, Columbus, Detroit, etc. Otros países lo tienen también en proyecto, como Austria, y también por mandato constitucional España, y nos parece sumamente importante no retrasar su implantación. El tema del ombudsman, además, permite un estudio reposado y profundo de sus contenidos, porque ha provocado una amplia literatura científica, toda ella favorable, de tal forma que no podemos encontrar ni un solo estudio, ni un solo trabajo, ni una sola tesis doctoral que desaconseje su implantación.
Y por citar solo algunos ejemplos, habría que recoger, por ejemplo, en Italia, la obra de Napione, L'Ombudsman, Il Controllore della Pubblica Amministrazione, publicado en 1969, y también un excelente dictamen del secretario general de la Cámara de los Diputados italiana, una ricerca sul commissariato parlamentare. Y en Francia es ya clásico la obra de André Legrand, L'Ombudsman Scandinave, de 1970. En Inglaterra, los libros de Robat, The Ombudsman, Citizens Defender, traducido al castellano en el Fondo de Cultura Económica, o la obra de Staley sobre el British Ombudsman. En América Latina hay varios trabajos, entre ellos el de Miguel Padilla, publicado en Buenos Aires en 1976, y en nuestro país el del profesor Álvaro Gil Robles sobre el control parlamentario de la Administración, publicado en 1975 por el Instituto de Estudios Administrativos. Y si me he permitido citar a sus señorías estos libros y otros muchos que podríamos citar, se debe a que la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista ha tenido en cuenta todos estos trabajos, ha tenido en cuenta los estudios de los distintos parlamentos y, a nuestro juicio, por la larga maduración, puesto que ha durado varios meses antes de someterla a la consideración de su señoría, se encuentra en situación suficiente para que pueda ser tomada en consideración, si no se aplica los criterios de la guillotina que otras veces se han aplicado a las proposiciones de ley. Nuestra proposición de ley consta de 36 artículos, de una disposición final y de 2 disposiciones transitorias. Y muy sucintamente se basa en los siguientes principios. Primero, elección del defensor del pueblo por las Cortes Generales con un sistema que en derecho comparado es habitual, un quórum de 3/5 en el Congreso y de mayoría absoluta en el Senado, que se desarrolla en los artículos 2 y 3 de nuestra proposición de ley. Segundo, inamovilidad e independencia en su función, la función del defensor del pueblo, compatible con su condición de órgano del Parlamento al que rinde cuentas, artículos 5 a 9. Tercero, facilidad para el acceso al mismo de los ciudadanos y falta de requisitos formales que compliquen a estos cuando quieran presentar una queja sobre el funcionamiento de la Administración. Pero no solamente serán los ciudadanos los que puedan acudir al defensor del pueblo, también lo pueden hacer las cámaras y sus comisiones, y también el Gobierno, por medio de su presidente, podrá solicitar su intervención. Artículos 11, 12 y 13. Cuarto, respeto y coordinación con las instituciones similares que las administraciones de las comunidades autónomas puedan establecer sin perjuicio de la iniciativa que en esta materia establece el artículo 14 de nuestra proposición de ley. Quinto, competencia en todas las administraciones estatales, judicial, militar y civil, lo que es tradicional en esta figura del ombudsman, con respeto a la independencia del Poder Judicial en un caso y sin interferir en el mando de la Defensa Nacional en otro caso. Artículos 15 a 17. Sexto, legitimación para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo. Artículo 19. Séptimo, tramitación flexible y rápida de las quejas o de las peticiones de intervención que hagan bien los ciudadanos, las cámaras o el Gobierno, y que el ombudsman, que el defensor del pueblo, no rechace por su manifiesta falta de fundamento. Artículos 20, 21, 22, etc. Octavo, competencia para superar los obstáculos que órganos de la Administración o funcionarios concretos puedan oponer para facilitar información que no esté declarada legalmente secreta, con posibilidad incluso de ejercitar la acción de responsabilidad sin necesidad de previa reclamación por escrito. Artículo 28. Noveno, y esto es el núcleo de la figura del defensor del pueblo, informe anual a las Cortes. Esto es lo que le da importancia
y esto es lo que ha hecho muy efectiva su acción en otras situaciones jurídicas desde Suecia en adelante, porque este informe público es el que pone de relieve aquellos fallos que en su investigación haya podido encontrar el Ombudsman, sin que en ningún caso, señor presidente, señoras y señores diputados, el Ombudsman pueda realizar acciones directas para corregir esos excesos, sino que dependerá de su autoridad moral y de sus informes, que en algunos casos podrán ser completados por informes extraordinarios cuando los asuntos lo aconsejen, según establecen los artículos 31 y 32 de nuestra proposición de ley. 10. Servicio de apoyo y la figura del adjunto al defensor del pueblo y una dotación económica en los presupuestos del Congreso de los Diputados para la realización de su función. Y 11, y esto es muy importante y se encuentra en la disposición transitoria primera, progresividad en la extensión de las competencias del defensor del pueblo a las diversas administraciones públicas, porque entendemos que quizás es prudente, y así lo recoge la proposición de ley, que no se establezca su competencia inmediata y para todas las administraciones públicas, sino que será el Congreso de los Diputados el que podrá, con carácter progresivo, ampliar su competencia a las administraciones públicas, militar y judicial, a las que antes me he referido. En definitiva, creemos que este es un buen proyecto, que frente a él no tiene más que la nada y que con este proyecto, además, abrimos la puerta, como decía un profesor italiano, el profesor Mortati, a una nueva relación de confianza entre el ciudadano y el Estado. Y el abrir una nueva relación de confianza entre el ciudadano y el Estado, porque el ciudadano sabe que estará protegido frente a arbitrariedades que hasta ahora no tenía protección, significa un progreso y un acto de fe en la democracia. Con esta perspectiva, señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario solicita de sus señorías el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Nada más y muchas gracias. Con este registrado, no, porque todavía falta. El Gobierno ha conferido su representación a efectos de este debate al diputado don Antonio Jiménez Blanco. Tiene la palabra el señor Jiménez Blanco. ¿Se va a poner el CD? No, creo que no, pero no. Señor presidente, señoras y señores diputados, comienzo por recordar al señor Peces Barba que lo que ha presentado no es un proyecto de ley, sino solo una proposición de ley, porque de momento, y Dios quiera que por muchos años, lo que puede presentar son proposiciones de ley. No hace muchos días, interviniendo como hoy en representación del Gobierno en trámite similar, exponía que el criterio del Gobierno en cuanto a expresión de su punto de vista en las tomas en consideración y, como consecuencia o como causa, el criterio del Grupo Parlamentario Centrista en cuanto a su voto, se basaría en términos generales en dos criterios. No se tomarían en consideración y, por tanto, no se votaría a favor por el Grupo Centrista, en términos generales, y así consta en el diario de sesiones, aquellas proposiciones de ley que o chocaran directa y claramente con el programa de UCD o estuvieran incluidas en el calendario legislativo anunciado y en estudio por el mismo Ejecutivo. En este caso se va a producir, con la debida justificación anunciada, una excepción, puesto que aquello que se anunciaba como criterio de carácter general era susceptible de reconsideración frente a la oferta de proposición que se presentara. Esta proposición de ley socialista para regular con carácter orgánico la figura del defensor del pueblo no se opone, sino todo lo contrario al programa de UCD, porque en definitiva es desarrollo de la Constitución. Y sin embargo, el calendario legislativo del Gobierno la incluía en el próximo mes de noviembre y esta excepción se hace por razón de economía parlamentaria
pero incluyendo la más amplia reserva de presentación de cuantas enmiendas sean precisas para intentar acomodar esta proposición de ley a los trabajos del Gobierno en el plan de ley orgánica del Defensor del Pueblo, cuya proposición se anunciaba para el próximo mes. Y esto es así porque, efectivamente, la redacción del artículo 54 de la Constitución se tuvo, como dice nuestro diputado, el señor Alzaga, el gran acierto, que desdichadamente no se ha reproducido en otros artículos, de delegar a una ley orgánica la regulación de esta institución en términos amplísimos. Esta proposición de ley no se aparta, por eso, en lo fundamental del plan que el Gobierno tenía prácticamente preparado. Y por eso, por economía de tiempo y por la necesidad de completar el cuadro de las defensas que el ciudadano precisa frente a algunos de los grandes poderes que pueden aplastarlo, el Gobierno va a su punto de vista favorable y el Grupo Parlamentario Centrista va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. No voy a repetir el índice bibliográfico sobre esta figura que tan acertada y eruditamente nos ha expuesto el señor Pérez Barba, pero sí voy a decir que hay variantes como la de Francia, creada en el 73 con el nombre de mediador, la de Gran Bretaña con el nombre de comisionado parlamentario, el comisario para las quejas en Portugal como proveedor de justicia, en Israel con otros nombres. Pero sí hay que llamar la atención de que hay precedentes en España, fundamentalmente, por ejemplo, en la figura del Justicia Mayor de Aragón e incluso, aunque con menor eficacia de la que se espera de esta institución, en las comisiones de peticiones de las cámaras. Y aquí la novedad es que el nombre, como dice también Óscar Alzaga, es muy ambicioso, Defensor del Pueblo, y se basa en la confianza, en la fe del pueblo que esperamos ponga en esta figura. Solo quisiera recordar, para comprender algo más esta figura en este momento, que el primer mediador francés fue Antoine Pinet, expresidente del Consejo de Ministros, conocido por su hostilidad a la burocracia y a las complejidades administrativas. En España tenemos ya el control de la legalidad de los actos del Estado por los tribunales ordinarios y contenciosos administrativos. Acabamos o estamos en trámite de conseguir, y ya tenemos, el control de la constitucionalidad de las leyes recién regulado por las Cortes en el Tribunal de Garantías Constitucionales. Esto nos obligaba a añadir un posible dique frente a la arbitrariedad en esa zona confusa, amplia de la Administración, donde se puede lastimar al ciudadano sin que éste tenga posibilidad de acudir de una forma clara a la vía jurisdiccional. Porque en un Estado en el que la vida normal del hombre está sometida a la intervención o al trámite administrativo, los tribunales no bastan para la protección de los derechos e intereses ciudadanos y hace falta un cargo cuyo titular sea designado por el Parlamento como persona imparcial y especialmente cualificada para la defensa frente a las arbitrariedades administrativas en la incontrolable administración actual y dotado de potestados para investigar, criticar y publicar, pero sin facultades para anular la acción administrativa y, por supuesto, sin invadir funciones de los tribunales de justicia o del Ministerio Fiscal tan claramente establecidos por las leyes. Desde ahora adelantamos que el Grupo Parlamentario Centrista presentará enmiendas con respecto a la proposición de ley socialista que suponen objeciones de fondo y de forma. La proposición de ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso no delimita satisfactoriamente las competencias del Defensor del Pueblo. El artículo primero no aclara sus funciones. El artículo 10º tiene una redacción imprecisa. Se considera harto dudosa la competencia que la proposición otorga al Defensor del Pueblo para actuar en el ámbito de la Administración de Justicia, artículo 15, habida cuenta de que la Constitución solo le habilita para supervisar la actividad de la Administración y existe el Ministerio Fiscal. Tampoco parece prudente conferirle facultades para controlar la Administración militar, artículo 16. Por otro lado, la autonomía estructural del Defensor del Pueblo con relación a las Cortes Generales no aparece claramente delimitada en la proposición, siendo conveniente reconsiderar el procedimiento de elección y destitución del mismo. Se deben excluir de la ley las materias que regulan la actividad del Parlamento, que deben de ir al reglamento del Congreso. Y también resulta imprescindible eliminar de la proposición los artículos de la misma que tipifican delitos, artículo 12.3 y artículo 26. Y con respecto al tema de forma, es natural que todo esto obligará a una reconsideración del planteamiento formal que la ley hace. La extensión de la ley que se propone es excesiva, desciende a detalles impropios de una ley orgánica. Al introducirse en nuestro ordenamiento una institución nueva, conviene evitar un excesivo particularismo en su regulación.
Por otra parte, esperamos que, dado lo que nos ha dicho el señor Pérez Barba con respecto al tiempo que han tenido para reflexionar, el mismo Grupo Socialista presentará enmiendas a su proposición de ley. Con lo cual, en definitiva, no tiene que escandalizarse, porque ya un ilustre socialista, Indalecio Prieto, en El Liberal, el 4 de julio del 79, dice precisamente que para él era un honor que la minoría parlamentaria socialista presentara enmiendas a los proyectos de ley que procedían precisamente de un ministro socialista en un gobierno de composición socialista. Nada más y muchas gracias. Vamos a someter a decisión de la Cámara si se toma o no en consideración esta proposición de ley sobre defensor del pueblo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Comienza la votación. ...250 votos emitidos, 249 favorables, una abstención. Queda en consecuencia acordada la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica, según el artículo 54 de la Constitución, sobre el defensor del pueblo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Para explicación de voto por el Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, tiene la palabra el señor Fraga. Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Coalición Democrática ha votado afirmativamente la proposición de ley orgánica sobre la institución de defensor del pueblo y felicita muy cordialmente al Grupo Socialista del Congreso y a quien le ha representado tan brillantemente, profesor Pérez Barba, por este indiscutible acierto y éxito. Hemos votado favorablemente, naturalmente no por el fondo de la proposición, que es susceptible de amplias mejoras, que no es el momento de exponer, sino por entender que los criterios que en varias ocasiones me he honrado en exponer en esta tribuna de cuándo una proposición debe ser tomada en consideración serán en este caso la relevancia del tema, el hecho de que no hubiese una propuesta anterior del Gobierno y una especial oportunidad, puesto que siendo uno de los principales postulantes del Tribunal Constitucional y habiéndose previsto en los dos estatutos cuyos proyectos ya han pasado por la Comisión Constitucional la existencia de síndicos de agravios e instituciones semejantes, parecía fundamental que ésta, a nivel nacional, empezara a funcionar cuanto antes. Se ha mencionado aquí, y no es la principal, pero tampoco he de ocultarla, el nombre ambicioso que tiene esa institución. Con ese nombre ambicioso, porque ambiciosa debe ser una institución que aspira a resolver el viejo problema de quién guardará a los propios guardianes, con ese nombre Defensor del Pueblo, figuró por primera vez en el programa electoral de Alianza Popular el año 1977 y como tal figuró en la propuesta que este ponente llevó a la Comisión Constitucional y que por generosidad de los demás fue aceptada como la definición castellana de un término que en general figuraba por descripciones, perífrasis o traducciones de nombres extranjeros. Por todas estas razones, ha sido motivo de especial satisfacción para nosotros votar favorablemente esta propuesta sin perjuicio de su examen detenido y enmienda en comisión y en el Pleno. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Comunista, para explicación de voto, tiene la palabra el señor Soler Barberá.
Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, hemos votado esta proposición de ley de los compañeros socialistas con todo entusiasmo. Lo hemos votado con todo entusiasmo, sin perjuicio de que en el momento de la discusión y profundización en la misma nosotros intentemos introducir también algunos elementos, no en el sentido de mejora ni de modificación que ha explicado el señor Jiménez Blanco, sino en un sentido de intentar convertirlo todavía en algo que garantice en mayor grado el ejercicio de las libertades en este país. Felicitamos seriamente, cordialmente, a la minoría socialista porque ha emprendido una iniciativa que consideramos que debía haber sido iniciativa del Gobierno, que lamentamos que no esté hoy el señor Ministro de Justicia para conocer su opinión de una manera directa, a pesar de la gran personalidad que ha hablado en su nombre, y ratificamos nuestro convencimiento de que hoy la minoría socialista ha hecho un gran trabajo en pro de la democracia.